Conozca las propuestas, los planes de trabajo y cómo cada candidato planea asumir el manejo del Ecuador para encaminarlo hacia un mejor rumbo. Otro relato, un espacio que lo conecta con los actores políticos y los análisis más relevantes, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato, en este caso electoral, porque estamos en elecciones. El próximo 13 de abril, el Ecuador decidirá quién será su presidenta, vicepresidente o presidenta y vicepresidenta, porque así están las cosas. Pero a estas alturas, cuando vamos a conversar con Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador por el movimiento Revolución Ciudadana, las cosas más o menos están planteadas alrededor de una ventaja de parte del binomio presidencial de la RC en las encuestas, pero también al mismo tiempo hay sospechas, hay dudas, el comportamiento del Consejo Nacional Electoral no es el más adecuado, así sé que se crean algunas sospechas, temores, dudas y además incluso una desconfianza de la ciudadanía y de cierto sector de la opinión pública. Por eso queremos abordar en caliente, en plena campaña ya, la entrevista con Diego Borja, que está aquí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Orlando, Qué gusto ¿cómo verte. estás? ¿Cómo te Igualmente. va? ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por te la fue? invitación. ¿Estuviste por Europa? ¿Has vuelto? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo sientes el ánimo de la gente? Fundamentalmente nuestra gente migrante que vive por allá en condiciones de expectativa de lo que pueda pasar en el próximo gobierno. Bueno, primero el encuentro con los migrantes fue sumamente afectuoso, sumamente emocional. Siempre es bueno que tengan una voz amiga. En esta circunstancia, además, en algunos casos de extremo riesgo, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Muchos hermanos migrantes viven con miedo, están a la expectativa de que se pueda ejercer esta política violenta de expulsión, ¿no?, que tiene el gobierno del presidente Trump. Y también en el caso de Europa tenemos una migración antigua, una migración nueva, tenemos unas historias de éxito también de migrantes ecuatorianos, les ha ido muy bien, estudiantes que han llegado a unos niveles muy altos de preparación, empresarios ecuatorianos, lo mismo en Italia. Entonces fue un buen encuentro y también un espacio para darles nuestra voz de aliento. Nuestra voz de presencia. Y te encontraste con Rafael Correa. Vimos que hicieron unos TikToks ahí disputándose quién era el más o el mejor estudiante de Lovaina. Empecé justamente por Bruselas este recorrido, que además fue intensísimo, tú sabes, con el cambio horario. Ajá. Ahí sí no hay descanso, es de sol a sol. Pero había que hacerlo. Y con Rafael sí conversamos, evidentemente, sobre el escenario de la segunda vuelta, las estrategias, los elementos constitutivos del programa ya en este momento más aterrizado, y bueno, todo lo que hay que hacer previamente. ¿Cómo le ves a Rafael Correa Delgado allá, lejos, con todas las circunstancias que ha pasado, teniendo la expectativa de lo que puede pasar el 13 de abril? Bueno, yo le vi contento, sí. Le vi relajado. Le vi obviamente también siempre a la expectativa y atento de lo que pasa en el Ecuador. Él no se puede realmente desenchufar, ¿no? Claro. A pesar de que vive en un espacio muy bonito, universitario, donde él escribe su libro, tiene tiempo para montar bicicleta y tal, o sea... Que ya quisiéramos tener esos tiempos. me dio además gusto verle en el espacio universitario, donde coincidimos a inicios de los 90. Fíjate, tú hace más de 30 años ya. Claro. Entonces fue un buen encuentro. Y solamente en cortito, ¿cómo fue esa relación con Rafael en esa época, hace ya casi 30 años de aquello? Cuando eran estudiantes y ninguno de los dos aparecía en el escenario político con la posibilidad, el uno de ser presidente y ahora tú en calidad de vicepresidente. Bueno, con Rafael nos conocemos desde el año 1985, o sea, unos 7 años antes del nuevo encuentro en Lovaina. Cuando tú estabas en la Católica de Quito y él en la de Guayaquil. Exactamente, y él era dirigente estudiantil allá, yo era dirigente estudiantil acá. De acuerdo, sí. Y luego, casualmente, en esa época fuimos a estudiar a Lovaina, Bélgica, porque habían programas de beca para los estudiantes ecuatorianos por parte del gobierno belga. Entonces tú tenías que tener una buena aptitud académica, unas buenas notas, y con eso tú te presentabas a la beca, dabas un examen y podías hacerlo. Y ambos nos ganamos por separado, o sea... No sabían que iban a ir. Para nada. Es más, habíamos perdido contacto. Pero él hizo el proceso un año antes. Yo fui en el año 92 y él estaba de salida ya en el 92. Claro. Y fue una relación muy cordial. No coincidimos prácticamente porque él salía ya de Lovaina y yo entraba. Claro. Ahora, en perspectiva, desde aquellas épocas para acá, yo te había preguntado en algunas ocasiones, tú soñabas ser presidente de la República, ahora la calidad.
¿Qué te hace pensar ahora, ya prácticamente instalado en la gran posibilidad de ejercer ese cargo? ¿Crees que efectivamente fue un sueño logrado, es un reto, un desafío muy grande? ¿Cómo te interiorizas a ti mismo pensando en esa perspectiva? Mira, es una pregunta muy, muy interesante porque hace que uno vaya para adentro, ¿no? Mira, en un momento de mi vida, digamos que entre los 35, los 45 años, era como así el gran reto, ¿no? Ser el presidente de la República. Era siempre me motivó porque yo entré en política muy joven, a los 16 años, ¿no? Entonces, ese era como un logro. Pero conforme va pasando el tiempo, hay otras cosas en la vida que van complementando a ese gran sueño profesional o político, que son ya la presencia de los hijos, la seguridad familiar, el tema académico que nunca me he despegado. Entonces, es como que ese gran objetivo se fue diluyendo. Ya. Pero viene este momento gravísimo que vive el Ecuador, y te lo digo con toda sinceridad, en la cual yo estaba realmente ya apoyando un poquito desde el lado. Y viene todo esto, ¿no? Y tú dices, bueno, este es el país que le voy a dejar a mis hijos. Este país con muertes, con secuestros, con asesinatos, sin empleo, sin servicios, destruido. ¿O hago el esfuerzo de poner un grano de arena, de poner el hombro, de meterle esfuerzo otra vez y ayudar de alguna manera a recomponer esto? Claro. Y eso me motivó. Ya, pero ahora entonces veamos, de la primera vuelta, del 9 de febrero para acá, ¿qué ha cambiado en Diego Borja? ¿Cómo ve el panorama? Tomando en cuenta que dentro de los planes y las perspectivas estaba la posibilidad de ganar en primera vuelta o de pasar a la segunda vuelta. Pero han pasado cosas, el gobierno ha tropezado, ese espíritu victorioso que tenía se lo aplacó, pero también ha pasado que sectores sociales, económicos, indígenas, académicos, culturales, apoyan al binomio Luisa González-Diego Borja. ¿Cómo ves este periodo, este transitar del 9 de febrero a este momento? Bueno, yo soy un optimista informado. Ya. Yo nunca creí que íbamos a ganar en primera vuelta, Ya. ¿no? Yo creía que este iba a ser un proceso duro como está siendo. Y para mí es un triunfo lo que logramos del 9 de febrero, porque con cancha inclinada, árbitro vendido, cambio de reglamentos a mitad de juego, hemos prácticamente ganado, ¿no? Una elección. Ganamos en el territorio nacional. Claro. Se nos gana en el voto en el extranjero por el uso que tiene Noboa de los consulados a su favor, y eso me enteré ahora en Madrid. Pero también Milán. porque, por ejemplo, si votaban en Venezuela, normalmente el promedio de los votos de la Revolución Ciudadana en Caracas es de 10,000, más algunos de América Latina que no lograron votar, habrían superado a Daniel Noboa. Por eso digo, con tanta mañosería, incluso logramos unos resultados de triunfo. Claro. Entonces, yo soy optimista por lo que está sucediendo. Creo que no hay que bajar la guardia. Tenemos a un Noboa que se siente acorralado y como animal herido puede dar patadas de ahogado, puede hacer cosas absurdas como estamos viendo, ¿no? Tenemos a una ministra de Energía que en vez de asumir la responsabilidad por la rotura del oleoducto en Esmeraldas, ahora sale nuevamente con el cuento del sabotaje. Vemos a un consejo electoral que se da cuenta de que si Noboa iba al debate, hoy justamente en su calidad de presidente podía ser destituido y cambian la temporalidad electoral. Es decir, vemos un conjunto de acciones que en algún sentido son erráticas. Pero a ver, yo te planteo la pregunta en este sentido. ¿Tú crees que eras un candidato hasta el 9 de febrero y ahora eres otro candidato? ¿Hay una pedagogía de por medio que se ha ido gestando? ¿Tu comportamiento es otro? ¿Tus relaciones van a ser de otro tipo? Porque ya te ven posiblemente como presidente y te aparece un montón de gente por ahí. O sea, sí, claro, hay una pedagogía enorme porque, para empezar, he vuelto a recorrer mi país y encuentro otro país. Ya. Tú sabes, Orlando, que yo he hecho campaña varias veces. Así es, Recuerdo una campaña muy bonita, alegre, la del año 2007, cuando fui candidato a la Asamblea Constituyente. Yo me iba a los mercados. Y ganaste, estuviste ahí, gané claro. En Pichincha. Así iba es. a los mercados aquí en Quito, a San Roque, al centro de Quito, a cualquier mercado central, en la mañanita, 6 de la mañana. Y muchas veces iba solo, claro, a entregar las hojitas volantes que se entregaban en esa época. Ahora ando con una cápsula de seguridad gigante y no me puedo negar a hacerlo, a pesar de que es muy incómodo, porque estás en un riesgo vital. Claro. Y encuentras un país destrozado. Historias, pero realmente de tristeza, de muerte, en gente que no encuentra empleo, que se va, que huye o que se han visto asediados por la delincuencia. Ves un país realmente con carreteras destrozadas, ahora que recorro mucho, claro. ves carreteras destruidas. Claro. ¿No? Además, o sea, Daniel Noboa el otro día se jactaba de haber
rehabilitado la Papayacta Balvanera, perdón. Y uno dice, ¿cómo se enorgullece de haber rehabilitado cuando no ha hecho una carretera, no ha hecho nada? Nosotros hemos recorrido con el equipo esas carreteras y nos paramos incluso a hacer piezas de comunicación. Claro. Parecen cráteres, exacto, como que estuvieras andando por la luna, ¿no? Entonces, hay una pedagogía, sin duda, hemos aprendido mucho de este nuevo país que tenemos, este nuevo Ecuador de Noboa, que es un Ecuador destrozado, un Ecuador caído, un Ecuador que está en el piso, ¿no? Y que, claro, cuando tú ves en la esperanza en la gente, que te ve a ti, a veces con más gusto, otras con menos gusto, unos con más cariño, otros con menos cariño, pero ven esperanza. Entonces, eso motiva para decir, bueno, acá estamos para poner de pie este país. ¿Y cómo te acuestas después de cada día de campaña? ¿Cansado, preocupado, adolorido? ¿Cómo te acuestas? Cansado, pero con ese sabor del deber cumplido, como cuando tú das todo en una cancha o en una carrera que es más cercano a lo que yo hago, y tú dices, bueno, di todo, ya. Hoy, y duermes tranquilo. Duermo tranquilo, mañana será un nuevo día. ¿Y cómo te despiertas después de todas estas jornadas? Porque te planteo esta pregunta porque normalmente cuando yo he acompañado a algún candidato, alguna candidata en estos trajines, efectivamente les cuesta levantarse porque es un agotamiento. Y ahí te planteo desde tu perspectiva, porque te conozco, también trabaja mucho la cabeza, no solamente es el físico. Sobre todo trabaja más el corazón, las emociones y la mente. Claro, ¿no? ¿Y cómo me levanto? Bueno, mi equipo está aquí, yo me levanto tempranito y lo primero que hago es de ejercicio. Porque si yo no hago eso, ahí sí estoy con el ánimo más bajo. Pero no has bajado de peso. No, es que ya no. A estas alturas el ejercicio es para la mente, ¿no? El ejercicio es para estar bien emocionalmente. Pero también se daña la alimentación, se daña la digestión con yo intento comer lo menos posible. No es posible, muchas veces tienes que aceptar ¿no? la generosidad de nuestro pueblo, pero la idea es también cuidarte en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Y una pregunta que, por lo que te decía de la cabeza, tú eres un economista, has sido un gran estudiante de economía, sabes de matemáticas, de estadística, fuiste director del Banco Central. ¿Cómo miras desde tu perspectiva, en tu cabeza, al político frente al economista? ¿Qué le ayuda al economista el político y qué le ayuda al político el economista? Es un mix bastante bueno. ¿Por qué? Porque tú entiendes la técnica de la cosa, ¿no? Entiendes que el equilibrio fiscal es importante, que el equilibrio en cuenta corriente es importante, que la política X o Y es importante, pero sobre todo entiendes que esas herramientas tienen que estar al servicio de la gente. Claro. Porque si esas herramientas solamente están bien per se, ¿no? Para decirlo muy en simple, la gente no come macroeconomía. Claro, entonces, si eso no le sirve para que tenga empleo, para que tenga servicios, para que tenga producción, para que se sienta con una esperanza de futuro, entonces la técnica no sirve. Claro. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué cabe en el discurso político de la economía para que la gente te entienda? Porque, por ejemplo, un referente, y esto sí es como ya tratado por mucha gente, el Rafael Correa, economista, casi que desaparecía, pero era un gran pedagogo para explicar la realidad a partir de la economía sin necesidad de ser un científico hablando. Es que ese es el objetivo, ¿no? O sea, tú sabes lo que sabes, pero el momento de traducirlo tienes que ponerlo en el nivel en el cual la gente pueda absorber, porque además el lenguaje económico es casi críptico, pues, ¿no? Entonces tú utilizas precisamente esa cantidad de lenguaje que a ratos es un terrorismo del lenguaje, ¿no? Y si no puedes explicarlo, no sirve. Entonces, ¿qué le interesa a la gente? ¿Tener dinero en el bolsillo? ¿Tener dólares en el bolsillo? ¿Tener empleo? ¿Tener servicios? Si se enferma, poder ir a un hospital o poder poner a los guaguas en el colegio. Si quiere montar una empresita, bueno, tener un crédito, ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que sirve en la técnica es decir, esto que usted necesita lo podemos hacer de tal o cual manera. Y, por ejemplo, cuando te encuentras con empresarios, con gente académica, ¿cómo les explicas desde tu perspectiva política lo que va a ser la economía del Ecuador de ganar el 13 de abril? Ahí hay otros intereses, ¿no? Pero básicamente el interés de un empresario es poder crecer, poder emplear, poder invertir y poder vender el producto de lo que hace. Eso es básicamente lo que quiere. ¿Y ustedes le garantizan eso? No solamente le garantizamos, sino que eso es una necesidad para el empresario y para el resto de la ciudadanía. Te pongo un ejemplo. Un empresario en este momento tiene costos aumentados por la enorme inseguridad, tiene que contratar seguridad privada. No hay luz eléctrica, tiene que contratar su propia generación de energía. No tiene servicios sus empleados para salud, seguro privado. Entonces son costos aumentados derivados ¿de qué? De una ineficiencia en el manejo de la economía general, que es la tarea del gobierno.
Pero ustedes, ¿cómo lo resolverían si es que vamos a entrar en este plano? ¿Cómo harían que el empresario, que la gente que está en el mundo de la producción, de la agricultura, del comercio en general, sienta que en ustedes está la respuesta a estos problemas que acabas de Por mencionar? ejemplo, un elemento clave de nuestro programa es arreglar el tema de la inseguridad. Ya. Es la erradicación del crimen organizado. Y eso es quitarle al empresario una gran carga de la seguridad privada. Te pongo un ejemplo concreto. Estuve con la Cámara de Industriales en Durán. Ya. En Durán, la ciudad más peligrosa del mundo. Y ellos, que son unos magos de la inversión, están ahí anclados porque en su momento Durán fue muy atractivo. Ya. Y se instalaron empresas ahí muy importantes. ¿Qué piden ellos? Seguridad. Dennos seguridad, del resto nos hacemos cargo nosotros. Ya. Y esa es una tarea estatal. Y eso tenemos que hacerlo, por los empresarios y por la ciudadanía de Durán sobre todo. Claro, pero si ganan las elecciones, Diego, hay unos acuerdos del gobierno de Noboa con el gobierno de los Estados Unidos. Acaba de contratarle a un mercenario de una empresa que tiene una mala fama y al mismo tiempo él habla de la colaboración de Estados Unidos, de Brasil, de Reino Unido, si no me equivoco, también mencionó. ¿Qué harían con todo eso? Bueno, yo creo que nosotros tenemos como gobierno que establecer colaboraciones de gobierno a gobierno con todos los que quieran Ya. ayudar a erradicar el crimen organizado. Con Colombia, con Perú, con Brasil, con los Estados Unidos, con México, que son parte además Ya. de la trayectoria del crimen, porque el crimen en el Ecuador no es un fenómeno ecuatoriano, Ajá. es un fenómeno regional. Entonces yo creo que los acuerdos son fundamentales. ¿En función de qué? Y ahí creo que está la diferencia. Ya. En función de los intereses nacionales, en función de los intereses de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra policía y sobre todo de nuestra ciudadanía. ¿Y qué harían con este señor Eric Prince o Erin Prince, no sé cómo se pronuncia su apellido, que está contratado por una consultoría y hay quienes dicen, esto no lo puedo ratificar oficialmente, de que en realidad él viene a localizar a Fito y que cobraría el 1.000.000 de la recompensa? Bueno, mira, habrá que ver cómo está ese contrato. Tú sabes que ese tipo de contratos tarde o temprano salen a la luz y como cualquier otro servicio de prestación al Estado, si es que tienen cualquier viso de corrupción o cualquier viso de ilegalidad, tendrá que ser descartado, pues, Claro. ¿no? Pero aquí fundamentalmente el mensaje es el siguiente. Nosotros no queremos acuerdos con bandas paramilitares, con grupos mercenarios que lo que han hecho en otras partes del mundo es sembrar más violencia. No han resuelto la violencia que ya tenemos, que es inmensa. Solo en el mes de enero 781 homicidios. Claro. No han resuelto esa violencia, han venido a generar más violencia. Y eso el Ecuador no puede permitir. Pero tú dices dos con los empresarios, si les arreglas el tema de seguridad, ya es bastante. ¿Cuál sería la segunda prioridad en este caso de la gestión? Porque te digo esto en función de que hay unos 6 meses, de mayo, digamos, hasta noviembre, diciembre máximo, tendrían ustedes un margen para la gestión, pero al mismo tiempo tienen que pagar, no hay plata, hay proveedores incumplidos, hay gobiernos locales sin plata. ¿Cómo van a resolver esa parte que también es fundamental en la gestión gubernamental? Claro, ese es un desafío, porque nosotros no vamos a estar repitiendo, es que nos dejó el anterior gobierno quebrado. Ya sabemos que Noboa le deja quebrado al país. Ya. Con el presupuesto que él ha aprobado, tendremos que hacer frente a los 6 siguientes meses, ¿no es Ya. cierto?, para salir del apuro. Y en ese contexto hay que empezar por algo que es fundamental y que te piden todos los empresarios en el Ecuador. Obra pública. Que es La obra una gran garantía de inversión. es sí. una enorme garantía de inversión, de empleo para empresas que hoy día no tienen contratos. He hablado con empresarios aquí en Quito. Me dicen, tengo parado a mis tractores, tengo una fábrica de producción de asfalto, no hay quien me contrate. O sea, Claro. completamente parada la obra pública en general, ¿no? Y si es que viene un gobierno que tiene una visión de política expansiva, de empleo, de producción, esa es una herramienta fundamental. Ya. Porque al tiempo que resuelves problemas, generas empleo y Pero producción. si no hay plata en el Estado, ¿cómo haces para invertir ahí? ¿O Verás. sí hay plata? Verás, o sea, yo eso de no hay plata lo tomo con bastante pinzas. Ya. Hubo plata para darle 69 millones de dólares a Progen como adelanto. Hubo plata para hacer contrataciones de emergencia, según primicias, de más de 850 millones de dólares durante todo el año 2024. Hubo plata. 140 millones de la empresa de la tía para el desayuno escolar y la comida en las casas. Para la compra de energía eléctrica carísima a las barcasas, Así hubo es. plata. En vez de
esa plata, haberla puesto, por ejemplo, para el mantenimiento de las termoeléctricas, Claro. ahorrarnos semejante carestía de compra de energía y ahorrarnos los costos gigantescos que significó 90 días de apagones para los industriales, para los profesionales, para los estudiantes, para la ciudadanía en general. Pero Diego, incluso pensando en esta lógica que tú planteas, efectivamente son cosas como para apagar incendios, restablecer un orden, una estructura económica para el país. Pero también es cierto que, por ejemplo, los procesos sociales toman tiempo. Al propio Rafael Correa, del 2007 al 2011, le costó mucho trabajo desarrollar el sector social. ¿Cómo harán ustedes para que sea mucho más dinámico, mucho más rápido este proceso de regeneración social, para llamarlo de alguna manera, de lo que dejan 3 gobiernos, Moreno, Lasso y ahora Noboa? Bueno, primero hay que saber que el nivel de destrucción del cual nos daremos cargo es muchísimo mayor que cualquier otro momento de la historia. ¿Ya? Yo creo que ningún presidente se ha hecho cargo de un país tan destruido en tantos ámbitos: educación, salud, energía, seguridad, economía, todos los ámbitos, primero. Segundo, implicará tener funcionarios de muchísimo nivel, porque muchos de estos problemas no significan siquiera asignación de plata, significan gestión, administración, liderazgo, conocimiento, cosa que no hemos visto en el gobierno de Noboa. Porque te pongo un caso muy particular, y creo que lo mencionábamos a Luisa González también. Es que, por ejemplo, nosotros tuvimos en Alausí, el 26 de marzo se cumplen 2 años del deslave que mató a 75 personas, destruyó la carretera de 35, y por ejemplo, ahí en Alausí, el gobierno de Rafael Correa dejó firmado el proyecto para la construcción del hospital. Han pasado 8 años y no pasa absolutamente nada con ese hospital. Por ejemplo, te pregunto, y porque el alcalde me pidió además, dígales a los candidatos qué van a hacer con eso, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, con el hospital de Alausí, que está todo listo, pero no arranca? Arrancar, pues. Arrancar, ¿por qué? Porque hay un esquema de prioridades en el Ecuador que está alterada, completamente alterada. ¿Hay recursos escasos? Sí, pero hay prioridades también alteradas. Entonces tú tienes que empezar por el orden de prioridades fundamentales, aquellas que son de protección de la vida. ¿Cuáles son de protección de la vida? Salud, seguridad. ¿Cuáles son las siguientes prioridades que quiere la familia ecuatoriana? Educación. Tenemos 120,000 niños de la costa y de la sierra que han salido fuera de la matrícula escolar. Que no van a clases, ajá. Esa es una prioridad. Pero, por ejemplo, en el caso ustedes dirían a la UCI, van a tener el hospital porque se van a Riobamba, se van a Cibambe, se van a Huigra, pero no a la UCI, cuando es un territorio histórico, además. Bueno, le decimos a la UCI, me hago eco de las palabras de Luisa, van a tener su hospital, porque acuérdate tú que nosotros hicimos una gran oferta de campaña que sigue en pie para el centro del país, que dijimos, vamos a hacer del centro, de la Sierra Centro, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, una zona privilegiada. ¿Y cómo vamos a empezar? Declarando en emergencia esa zona. ¿Por qué? Porque está en emergencia. Claro, porque además está el tren ahí parado. Está en emergencia, no solamente el tren. Claro. Los mayores niveles de pobreza, los mayores niveles de desigualdad, los mayores niveles de niños con desnutrición infantil crónica. Así es. Hasta 40% en algunos sitios. Claro. Entonces, esa es una emergencia. ¿Emergencia de qué? De la gente. Claro, acá dices, no, hay emergencia eléctrica, sí, pero acá hay una emergencia de la gente. Y ya que estamos hablando de eso, y te decía, los procesos sociales son más largos. Tú, yo he leído tus artículos, tus libros también, y obviamente hay un periodo de gestación del cambio estructural en la parte social. Pero ahora tenemos una emergencia en Esmeraldas. Esmeraldas ha sufrido desde el 2018 derrames, un terremoto que hubo ahí también en el 16, que no se logró terminar todo lo que estaba previsto. Ha habido también problemas de seguridad, etcétera. ¿Qué van a hacer con Esmeraldas, que además les favoreció con el voto con más del 60%, si no me equivoco? Pero yo te diría, o sea, en lo inmediato, yo no entiendo por qué razón Noboa ya en lo inmediato ha declarado emergencia inmediata y aquí tiene estos recursos inmediatos para ayudar a que la gente tenga agua potable. No agua como les han dado en tanqueros contaminados con diésel. Agua petroleada, dice. Agua petroleada, no, agua potable. Ajá. Que tengan una ayuda a las personas que pescaban en el río y que hoy día no pueden literalmente comer el día a día porque no pueden pescar. Claro. Eso es emergencia. Ya. Pero claro, el señorito estaba en una fiesta, muy alejado de los problemas, porque a él no le interesa el país. Él no le quiere al país. Y aquí, porque para hacerse cargo de un país, Orlando, como este, hay que tenerle mucho amor al Ecuador. Claro. Hay que realmente sentir al Ecuador en tu corazón, porque de lo contrario, tú no estás dispuesto a dar tu tiempo, tu esfuerzo, el tiempo de la familia,
porque simplemente tienes otras prioridades. Pero ustedes harían entonces lo mismo que están planteando para el Sierra Centro, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, etcétera. En Esmeraldas habría un plan concreto en función de que esto ha despertado además la información e indignación de la gente de que efectivamente están muy mal, muy mal. Porque además del tema, claro que lo haríamos, pero además del tema inmediato es el tema de la limpieza ambiental del río. Dicen los ambientalistas que el río probablemente está muerto. 2 ríos se es la muerte, la muerte de 2 ríos. Claro, entonces tienes ahí un problema ambiental de magnitud. Ya tendría que estar movilizado el sistema diplomático para lograr colaboración internacional en temas ambientales, que la hay en el resto del mundo. No vemos nada. Vemos una absoluta y total inacción, y deberíamos tener nuevamente una Secretaría de Riesgos para que cuando suceden este tipo de cosas pueda actuar en lo inmediato. Destruyeron la Secretaría de Riesgos. Pasa cualquier tipo de problema como este y no saben qué hacer. Ya, pasemos entonces rapidito al otro tema. Luisa González se reunió con representantes del Banco Mundial y otros organismos internacionales. Tú que conoces más de estos temas, ¿hasta dónde estas reuniones valen la pena? ¿Sirven de algo? ¿Proyectan una perspectiva? Porque de lo que tengo entendido no se han reunido con Daniel Noboa. Bueno, es muy importante, porque en primer lugar son acreedores muy importantes del Ecuador y a quienes nosotros, por pertenecer al sistema financiero de Naciones Unidas, tenemos que acudir por derecho. Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, pero adicionalmente la CAF, adicionalmente el FLAR. Tienes que reunirte y tienes que plantearles: vamos a pagar las deudas, pero déjennos respirar. Déjennos salir de este momento en el cual nos estamos ahogando, dejen que nos paremos, empezamos otra vez a producir y pagaremos las deudas. Claro. Y estos sectores hablan de la dolarización, es el tema que los medios colocan, ahora se agarraron de eso para fastidiar la vida todos los días. ¿Hasta dónde eso les preocupa? Mira, yo creo que el tema de la dolarización es usado como una caja de la caja de herramientas. Tú sacas, cuando ya no tienen qué decir, sacan de la caja de herramientas dolarización. Vamos a asustarle a la gente con el tema de la dolarización. Vean, yo estuve al frente del Ministerio de Política Económica en el 2009, año de la crisis, bajó el precio del petróleo, bajaron las exportaciones, bajó la remesa de los inmigrantes. Defendimos la dolarización y la fortalecimos. Además tenían el petróleo en ese año a $19. A $19 por barril en diciembre del 2008. O sea, podrían tranquilamente ahí hacer un desastre completo de la economía. Eso podría haber significado que el Ecuador sea expulsado. Claro. No que el Ecuador no salgamos, no. ¿Y cómo lo hicieron entonces con un dólar, con una política que es de defensa de la dolarización, fortaleciendo la capacidad de producción y de exportación, fortaleciendo la capacidad productiva, ampliando el capital social, que es lo que hizo básicamente el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué vemos acá más bien? Noboa ha vulnerado la dolarización. Entregar el campo Sacha, por ejemplo, que él quiere, son 1.700 millones de dólares fuera del sistema de ingreso de dólares al Ecuador. Pero además la denuncia que hace Andrés Arauz de que habría vendido 7,5 toneladas de oro a un precio muy inferior también afecta a la dolarización. El manejo absolutamente pernicioso de la reserva, porque ahí no dicen nada los analistas, que habría que preguntarles. Ahí hay una vulneración de la reserva, por ejemplo, con una política en la cual tú has destruido el sistema productivo, han caído las importaciones, dice, no tenemos balanza comercial positiva, claro, porque han caído tanto las importaciones que no se puede producir internamente. Entonces, ¿cómo se fortalece la dolarización? Fortaleciendo la economía, fortaleciendo la capacidad productiva. Se han endeudado en 50,000 millones más con respecto al 2017, pero tú no ves eso en aumento de la obra pública, ¿dónde está el capital social? Cuando pasa en el gobierno de Correa de 18,000 millones a 42,000 millones de deuda, sube el PIB de 35,000 a 100,000, pues. Claro, es lo que no te podía explicar Mauricio Pozo en la entrevista que tenías en Teleamazonas, si no me equivoco, que era muy difícil explicar para él porque las cuentas estaban ahí. Están claritas, hubo aumento de deuda, pero claro, hubo aumento de producción. Acá hay aumento de deuda y hay caída de producción. De producción, exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Eso es vulnerar la dolarización. La dolarización no es aquí, como dicen, vamos a hacer un decreto de ni siquiera. No, las políticas concretas. Además hay una ley de régimen financiero que establece todas esas políticas, pero no las usa. No las ha usado, ha vulnerado. Cuando él entra en la pelea entre Ucrania y Rusia, y se pelea con Rusia, y les vulnera a nuestros exportadores de banano a Rusia, y les empiezan a poner barreras pararancelarias, eso es vulnerar la dolarización. Pero además, no te olvides que por culpa de este conflicto en Ucrania, el señor Guillermo Lasso y el canciller de aquel entonces, el señor Holguín,
prefirieron importar diésel de otro lado con un costo que algunos dicen que estaría por encima de los 8.000 millones de dólares en pérdidas para el Ecuador. Eso es vulnerar la dolarización. Claro. Entonces, acá es por sus obras los conoceréis. Ya. Nosotros, cuando hemos tenido la posibilidad, hemos fortalecido, hemos defendido y hemos proyectado la dolarización. Y eso es en obras, en lo concreto. Y la otra, se fortalece la dolarización cuando la gente tiene dólares en el bolsillo. O sea, ¿acaso que la dolarización es una entelequia? La dolarización es cuánto tengo aquí, cuánto tengo para puedo comer, proyectar de mi cuánto vida, puedo consumir, cuánto Claro. puedo invertir. Así Eso es claro. la defensa concreta. Para ir cerrando entonces, Diego, en función de esto, todo está bien, tú lo planteas, Luisa lo ha planteado, el equipo con el que veo que trabajan efectivamente tiene los elementos y los materiales para gobernar, pero ¿qué confianza tienen en el CNE que les deje ganar? ¿Hasta dónde lo que estamos viviendo sospechosamente apunta o genera la duda de que les van a dejar ganar si es que coinciden las encuestas con lo que estamos viendo ahora para el 13 de abril? Bueno, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral han sido unos árbitros que no han funcionado como un árbitro, de manera neutral, garantizando que el juego sea limpio. No lo han hecho. Es más, en los informes de los veedores internacionales se han redactado una serie de inconsistencias en el funcionamiento de los árbitros electorales. Por ejemplo, jamás le llamaron la atención, como debieron haberlo hecho cuando Noboa no pidió licencia y no entregó la presidencia a la legítima vicepresidenta. Pero ahora tampoco lo va a hacer. Y ahora tampoco lo va a hacer. Y no estamos viendo que el árbitro saca ni siquiera tarjeta amarilla. Claro, pero sí sirve el Consejo Electoral como una central de campaña de ADN, de Noboa, ¿no? El momento en el cual cambia nuevamente los tiempos electorales para que el presidente no caiga en una violación de la ley, como es hoy día con el tema del debate. Pero, a ver, si es que el CNE se comporta así, ¿a qué obedece eso? ¿De dónde podemos sacar la explicación más sensata de que estos señores no están funcionando de acuerdo a la ley? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo miran ustedes? ¿Hasta dónde esto efectivamente está constituyéndose no solamente un delito, sino una falta moral para el país? Una falta moral, una violación de la ley. Y lo que estamos viendo ahí es lo que la propia consejera Nájera, miembro del Consejo Nacional Electoral, ha denunciado. Tenemos al hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, a su hermano de cónsul en Queens, en Nueva York. Entonces ahí hay conflicto de intereses. Porque el señor Pita con unos contratos de su hijo o de alguien por el estilo. Ahí hay conflicto de intereses. Entonces, ¿a qué se debe? Precisamente a esta gana de tener pequeñas cositas en el gobierno y compromisos grandes con el gobierno para evitar que este sea un juego limpio. ¿Qué pide el pueblo ecuatoriano? Juego limpio. Que el que gane las elecciones sea reconocido como el ganador, como ha hecho la Revolución Ciudadana en otros momentos. Claro, así es. La Revolución Ciudadana no ha gritado fraude, no. Perdió, reconoció. Igualito queremos ahora. Pero ¿qué van a hacer si es que se produciría la posibilidad de un fraude? Bueno, nos estamos curando en salud porque no confiamos en el Consejo Nacional Electoral. Claro. Tenemos un sistema de control electoral espectacular que nos ha funcionado. Y fíjate, donde no tuvimos un control electoral muy fuerte como fue en el extranjero, ¿no? Vimos muchas irregularidades. Ahora que yo he estado viajando por Milán, por Madrid, por Nueva York, hemos visto irregularidades que nos han contado nuestros compañeros allá en el control electoral, en las juntas electorales en el extranjero, ¿no? Y van a tener control Entonces, electoral. hoy día vamos a mejorar nuestro control también en el extranjero. Claro. Tenemos un sistema de conteo rápido, vamos a tener un sistema de una exit poll técnica, ¿no? Como ese mamotreto de exit poll que quiso instalar el triunfo de Noboa en primera vuelta y resulta que era una empresa que no tenía ni las credenciales técnicas para hacerlo. Claro. ¿Por qué no debates con María José Pinto? ¿Qué impide que los dos vicepresidentes que podrían optar por ocupar el cargo no se ven, no dialogan, no debaten? Mira, yo estuve muy gustoso de aceptar la invitación que me hizo la Universidad Internacional de Quito. Fui inmediatamente, me invitaron, yo dije encantado, yo debato con la candidata, estaba esperando hasta la semana anterior, el 16 se cumplía el plazo, nunca dio ella su aceptación, no quiso debatir, le vuelvo a emplazar, donde ella quiera, en las condiciones que quiera, debatimos sobre cuáles son los proyectos para el país desde la vicepresidencia. Porque le hemos invitado acá también, le hemos invitado a que venga, para que debata, para que converse, pero no van, no... ¿Tú le conoces personalmente a María José? Porque en el otro debate vicepresidencial de primera vuelta tampoco estuvieron juntos. Tampoco fue.
estuvimos todos los otros candidatos. Además fue un debate muy a la altura, ¿no? Con mucho criterio, con mucha... Eres el único hombre ahí entre tantas mujeres. Fui el único, sí, con muchas mujeres, y fue muy, muy cordial. Ajá. Y pudimos además expresarle al país cuáles serían nuestras visiones como vicepresidente en un momento en el cual conviene que el Ecuador sepa cuál va a ser el papel del vicepresidente, cuál es la relación del vicepresidente con la presidenta, cómo van a resolver cuando se den conflictos. Es un momento en el que el Ecuador necesita saber eso por el mal ejemplo que ha dado Noboa y su vicepresidente. Y precisamente para cerrar con eso, ¿cómo le ves a Luisa González? Tú le conocías antes, en la campaña anterior también participaste de alguna manera en la campaña. ¿Qué cambió en Luisa González de esa campaña del 23 ahora, desde tu perspectiva, siendo compañero de fórmula? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho. Es ese aprendizaje, esa pedagogía que hablábamos al principio, ella la ha tenido en 2 campañas. Ella ha crecido mucho como candidata. Ella está preparada como una funcionaria pública que conoce el funcionamiento del Estado. Y creo que emocionalmente, porque aquí también se requiere tener equilibrio emocional. Tú no puedes tener aquí una veleta, ¿no? Que por cualquier cosa se altera, no. Yo creo que emocionalmente ella también está bastante más asentada. ¿Y cómo ves para el Ecuador una mujer presidenta? Te digo esto porque, por ejemplo, Cristina en Argentina fue un símbolo, fue muy significativo. Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet, por ejemplo, en Chile. Ahora vemos a una Claudia Sheinbaum en México. ¿Cómo verías al Ecuador frente al mundo con una presidenta mujer? Yo creo que sería un gran honor para el Ecuador ser parte de los países que tienen presidentas mujeres en este momento, en un tiempo en el cual también el mundo requiere de unas visiones que no han sido las que han primado en la política, que son visiones masculinas, ¿no? Porque se requieren otro tipo de sensibilidades, si tú quieres, para enfrentar temas como el ambiental, como los nuevos derechos, cosas de ese estilo. Creo que sería parte de esa modernidad, ¿no? Incluso en la política, y sería un honor para el Ecuador que tenga una presidenta mujer, ¿no? ¿Qué te diferencia de Luisa González? Aparte del género. Aparte del género. Yo creo que soy más cerebral. ¿No? Yo tengo la impresión de que soy más mental, es más emocional, creo yo. Pero tiene una inteligencia poderosa. No, pero, sí, ¿quién dice que la inteligencia emocional no es inteligencia, no? Sí. Sino que yo te digo que yo quizás sea más mental, estoy más entrenado en más tiempos por tu eso, trayectoria, ¿no? Por la trayectoria, por la educación más en el lado de la matemática, digo yo, ¿no? A la hora de tomar decisiones, ¿le ves a ella más decidida que tú? Yo creo que no, yo creo que igual, o sea, el momento de tomar decisiones tenemos la entereza, digo yo, de tomar la decisión que corresponda, signifique lo que signifique. Claro que sí. Muchísimas gracias, Diego. Qué gusto conversar contigo. Siempre será un placer. Que estés muy bien. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Este ha sido el diálogo, efectivamente, con el candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. No contamos con su rival, la candidata a la vicepresidencia por ADN, la señora María José Pinto, pero así están las cosas. Van a otros medios, otros no van a ninguna parte, pero aquí estamos para dialogar y pensar. Por supuesto, estamos pendientes de lo que ocurra, porque, insistimos, hay sospechas de que el Consejo Nacional Electoral no está haciendo bien sus cosas y nos genera dudas. Así que seguiremos pensando en voz alta para entender mejor a este país. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Cada análisis, propuesta y criterio de los actores políticos lo acercan más a una decisión informada. Otro relato rumbo a las elecciones 2025. Gracias por acompañarnos.